Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías, Amigas, e amigos historias de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán, a quien hoy no le preguntaré cómo está, pero si me lo quiere decir, igual lo acepto. Jaladón, güey. Andas ya jaladón. Ya jaladón. Me mama que la última vez que tuvimos un podcast dirigido por ti, yo había optado por el camino de la no violencia, no había decidido no pistear. El día de hoy Eres el vicio andando. soy el vicio andando, pero está bien, estoy muy feliz porque venimos de grabar un episodio de Los Bardos de la Historia que ustedes ya escucharon y que espero que les haya gustado mucho, ¿no? Y estoy listo para escuchar. Lechu me prometió que la historia del día de hoy va a estar Va a estar buena, va a estar heavy. va a estar buena, va a estar cagada, va a estar divertida, probablemente va a ser la mejor historia que han escuchado en su vida. Eso yo no lo prometí. Entonces, vayan preparándose, amigos. Para Es quienes- una buena historia para escuchar mientras tienen relaciones sexuales. Para quienes no lo sepan, cada vez más parejas nos eligen como su fondo para tener relaciones sexuales. Muchas gracias. Muchas gracias por su confianza. Pero además de eso, tal vez hay algunas parejas que no saben aunque están escuchando, pero les cuento. En este podcast, cada martes alguno de los dos prepara alguna historia, acontecimiento histórico, etcétera, biografía tal. Y la otra persona no tiene idea de qué vamos a hablar hasta que damos una pista. La pista suele ser bastante inútil, pero suele ser como un adelanto también a lo que vamos a estar platicando. Así que Sergio, ahí va la pista del día de hoy. Recordarás, porque lleva menos de 15 minutos que pasó, pero para las personas en el metatiempo lleva una semana Sí, del capítulo y anterior. yo estaba sobrio en Ajá. el capítulo anterior. En el capítulo anterior hablamos sobre cierta época tal. Yo voy a hablar de una época casi igual, México, y un acontecimiento hardcore. De estos que dices, a Scorsese le mamaría hacer una película, güey. Ok. Vamos a hablar de... El halconazo. No mames. No, nada de eso. Vamos a hablar de... El fraude de los peleles, güey. Te fuiste a la verga, no. Pero espero, ¿eh? No, que no aguantes. Bueno, quién sabe, tal vez salga porque de lo que te voy a hablar se relaciona con demasiadas cosas. Ok. Güey, hypeaste mucho este episodio, güey. Me voy a vomitar. México ha construido su historia con el esfuerzo y la malicia de... Sí. Es que entonces no... México ha construido su historia con el esfuerzo y la malicia de bandidos, militares, genios, loquitos, líderes y pendejos. Muchas veces estas características se han aglomerado en la misma persona. La independencia y la revolución son los dos conflictos más famosos de nuestra historia moderna, pero entre estos dos el país fue una gran cantina llena de polvo, balazos y sombrerudos en el periodo que nos definiría como nación. El día de hoy les contaré un poco de este periodo al narrar la vida del mismísimo Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón. Levarón, ¿no? De Lebrón. ¿Es de Lebrón? A la De verga. Lebrón James. Solo Lebrón. De Lebrón. De James no. Muy bien. Me da gusto que la hiciste antes de que yo la escribiera, güey, porque ahí la tenía, ¿no? En el tintero. Muy bien. Nacido en Jalapa, Veracruz, en ese entonces Nueva España, Ajá. no México. Jalapa, Veracruz. ¿De dónde es México? Ajá. ¿De La dónde? tierra más mexicana. ¿De Nada más mexicano que los balazos, las águilas del América y Veracruz. Nada como el patriotismo jarocho. Ujú. Nacido un 21 de febrero de 1794 ¿De qué? A 1700, sí. en una respetada familia española. De hecho, su familia era de estos privilegiados que habían nacido, o bien la gran mayoría en España y habían venido a México, o inclusive muchos de ellos habían nacido en los Estados Unidos y después habían venido a México, pero todos descendientes de españoles de abolengo. Llevaba el nombre de su padre, el licenciado Antonio López de Santa Ana, quien era abogado, y su madre, Manuela Pérez de Lebrón, Que quien era... eventualmente se casaría con un puntero y guardia de los Lakers de Los Ángeles, que era esposa de Antonio. Sí. Ya hace falta hablar de otra mujer, ¿no? Sí, O güey, sea, la neta. Sí.
Esta familia era, como ya mencionaba, muy privilegiada, aunque no eran exactamente ricos, o sea, no eran como estos dueños de grandes tierras y haciendas, pero sí eran clase media que no tenían tantas preocupaciones, ¿no? O sea, no sabían, sí sabían dónde iban a ver, es que acostarse ese día. En esa época no existía clase media, o eras privilegiado o no lo eras. Y aunque no eras de los más privilegiados, o sea, si eras privilegiado vivías chingoncísimo. Tienes toda la razón. Esta familia a ninguna persona le decían amo, entonces eso ya los ponían por encima, ¿no? Ujú. Inclusive algunas personas de su familia tenían puestos reales y clericales de segundo rango. O sea, no eran como los líderes de la iglesia, clero, pero estaban ahí. Sí, o sea, era el güey que llevaba de que la chingadera esa que avientan en la iglesia que te pone bien jaladón, güey. Exactamente. En Veracruz, de donde emana la mexicanidad, en esa Tierra de época, jaivas. al ser el puerto más importante del país, Que si no. la clase mercantil dominaba a la política. Era mucho más importante quién movía el comercio que quién movía el gobierno. Qué bueno que ya no pasa así, ¿verdad? Qué bueno que ya todo es muy legal, ¿no? Ujú. Tierra de Curi. Por ejemplo, el tío paterno de López de Santa Anna, Ángel López de Santa Anna, Mira, cuando venía le decían, mira, ahí viene tu tío, güey. era un escribano en Veracruz que cuando el ayuntamiento de Veracruz le impidió mudarse a la Ciudad de México para avanzar su carrera, empezó a tener más comercios cada vez. Porque Riata se lo impidieron. Le debía mucho dinero en Veracruz y no querían que se ok. les pelara. Ok. Sí, no, tú no te vas, nos caes muy bien. Afortunadamente para ellos, la corona favorecía muchísimo a los españoles nacidos en la península sobre los nacidos en los Estados Unidos, por lo que la familia del joven López de Santa Anna, una parte sí se ve beneficiada en su comercio, otra parte no, porque era mitad y mitad. Ujú. Santa Anna particularmente sí fue un poco afectado por el creciente descontexto de los criollos, cuya movilidad se vio frustrada. Es como puedes hacer todo, pero es un poco complicado que te muevas de Veracruz. Su madre, entonces, estaba de acuerdo con que su hijo decidiera una carrera militar sobre la elección de su padre. Su padre quería que se volviera un comerciante. Nah, está más chido matar cabrones. Sí. Y esto se hizo muy bueno, matando cabrones. En ese entonces... Ya fuera de su ejército. En O del enemigo. En su casa, por ejemplo. Su madre tenía una muy cercana amistad con el intendente de Veracruz. Las intendencias eran básicamente las gobernaturas. Los que barrían. Simón, los dicen, no, sí, aquí antes se espantaban. Pero todavía siguen espantando. No, sí, en el baño ya aparece una niña. Esta Simón. amistad con el gobernador, bueno, era intendente, pero entendemos que es casi lo mismo con gobernador, aseguraba el nombramiento militar de Santa Anna, a pesar de que era menor de edad. Es como, a su hijo ya se le para, puede agarrar una fruta sin problemas. Pues sí. Además de Antonio, el matrimonio Antonio. tendría 7 hijos, de los cuales habría 4 hermanas y 2 hermanos de Santa Anna. Y él era particularmente muy cercano a su hermana Francisca y a su hermano Manuel, particularmente porque también se unieron al ejército real. La hermana Kika. Tenían gustos en común, la hermana Kika exactamente y el hermano Manolo. Kika y Manolo. Santa Anna, en la costa este de México, tuvo orígenes bastante diversos que de cualquier manera le beneficiaron en su carrera militar. Uno de ellos, por ejemplo, es que era inmune a la fiebre amarilla. Pues esta era una enfermedad endémica de la región, entonces él había Órale. desarrollado cierta resistencia. Ahí fue cuando desarrolló el complejo de Dios. Exactamente. Está diciendo que yo soy Dios. No, hasta la más ligera brisa podría matarlo. Soy inmortal. Ay, güey. El puerto de Veracruz y los alrededores no eran como tan chidos para la gente que no era local. Así que él tenía una estrategia bastante significativa como con el personal de las fuerzas militares que venían de otros estados. Él conocía la región, conocía a la gente, no le daba fiebre amarilla. Entonces eso ya Que era lo eliminaba la más mitad. importante. Sus orígenes, bueno, López de Santa Anna se destacó muchísimo en batalla, en sus ejercicios. Esto lo llevaría, en esa época, en el estado, después de la Guerra de Independencia, lo llevaría, si tú tenías una buena carrera militar, indirectamente ibas a tener una buena carrera política. Porque todo el mundo te veía como, ese güey puede matarnos, entonces creo que es mejor que él tome las decisiones. Era como muy tribal el pedo, ¿no? Ese güey es bueno para matar. El Que sea del- nuestro líder. El del mazo más fuerte Sí. era el que tomaba las decisiones, ¿no? Sí. Sus orígenes en provincia le hicieron sentir muy cómodo muy incómodo, perdón. No, muy mal. No, olvídenlo. Se como- sentía de la verga. Es como yo que soy de provincia y me siento inferior a ti, güey, por ser de la Ciudad de México. La gente de provincia, como Santa Anna, se sentía muy incómodo en los salones del poder de la Ciudad de México. Porque era como muchos vatos de élite y de Simón. dinero, así. Pero el Santa Anna sí pensaba como, Yo ninguno de ustedes sabe tirar un balazo. Ajá, exacto. Si yo quisiera los mataba a todos. Exactamente.
Por lo cual era muy comprensible en ese entonces y a lo largo de toda su vida en el país que constantemente regresaba a su querido Veracruz por 2 cosas. Una, porque ahí estaba su familia y se sentía más en confianza. Y 2, porque ahí recargaba su mexicanidad. Sí. Porque es como ir a la Meca para los mexicanos. Además de que nadie cocina las jaivas como Don Pedro. Imagínate la gente que nos escucha en otro país que neta piensa que va a ir a Veracruz y se le va a recargar el ki. Pues es que está bien chido, güey. Hay jaivas, le pegan a los reporteros, hay exgobernadores que se pelan. López de Santa Anna era un excelente militar que asumió muy rápido uno de los preceptos más importantes de la milicia mexicana en el siglo XIX, que era estar con el mejor postor. Por ejemplo, empezaría luchando contra la insurgencia de la independencia y después, cuando vio que empezaron a ganar, se uniría a la insurgencia contra la corona. Como la mayoría de los criollitos que que estaban en el pedo militar. Pues igual que Iturbide, no sé qué, fue como de, ¿sabes qué? Este pedo va a valer verga, mejor me voy del lado que va a ganar. Exactamente. En junio de 1810, Santa Anna, de entonces 16 años, ya estaba en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz. Yo a esa edad, sí... Me dolía cuando me la jalaba. Sí. Sí, la neta sí. Me salía sangre. O sea, me espantaba. Si me levantaba y estaba... Bueno, chinga. En ese mismo septiembre, un tal Miguel Hidalgo de Costilla denunciaría un montón de pendejadas como pues el mal gobierno y la verga, lo que provocaría un levantamiento masivo. Que vayan a ver nuestro episodio de Miguel Hidalgo. Gran episodio, la neta. Sí. Ante lo cual muchas élites criollas dijeron, ora, espera, ora, no, ¿cómo va a estar eso? No, nos late, no. Y los mataron. Y luego se los comieron los indígenas. Particularmente la familia López de Santa Anna se veía a sí misma muy alineada con la élite peninsular y se sentían muy pertenecientes a esta élite, entonces te volvieron a sacar todavía más de pedo, ¿no? López de Santa Anna López de Santa Anna, al pertenecer al grupo de los militares criollos, estaría luchando por la corona contra los insurgentes, cuando el oficial al mando de Santa Anna, José Joaquín de Arredondo, le enseñaría mucho sobre cómo tratar a los rebeldes mexicanos. Es decir, no tenemos que asumir que estamos peleando contra militares, tenemos que asumir que estamos peleando contra tetos emputados. Contra cientos de miles de ñeros. Sí. No asumas estrategia y formación, asume arañazos. Es como cuando llegan los granaderos al estadio Azteca, güey. Es como, las tácticas que nos enseñaron no van a funcionar. Por ejemplo, Santa Anna y el resto de su clase militar estaban muy entrenados en cómo guarecerse de agresiones de bala o de cañón. A pesar de eso, fue herido de flecha en la mano izquierda. Es como, güey, traemos rifles, güey. ¿Qué va a pasar? Machetazo volador, güey. El güey que aventó una chancla. No te enseñan eso en la escuela militar, güey. No, que, güey, es que sí está bien cabrón, güey. O sea, neta, estos güey llegaban con espada y esos vatos estaban peleando a flechazos, güey. A huevo. En 1813 serviría también en Texas contra la expedición Gutiérrez Maquis y en la batalla de Medina, en la que fue citado por su valentía. Recordemos que seguía siendo un morro de menos de 20 años. Fue ascendido rápidamente y se convertiría en segundo teniente en febrero de 1812, primer teniente a finales de ese mismo año, y durante la rebelión inicial fue testigo de la feroz política contrainsurgente que involucraba muchísimas ejecuciones masivas. Los primeros combates contra las fuerzas insurgentes en masa dieron paso a las guerras de guerrillas y a un punto muerto militar. Ya fueron los grandes putazos y ahora solamente vemos cabrón con paliacate, nos lo veremos. La puta madre, iba a decir algo inteligente. La guerra de independencia es muy interesante por cómo va cambiando de... Primero somos tetos emputados, luego somos un ejército más o menos organizado, luego somos cabrones en la jungla que cuando vemos un blanco nos lo verguiamos. Que era esto que dice el hecho, la guerra de guerrilla. Que la guerra de guerrilla creo que es el concepto favorito de cualquier cabrón que agarra una fusca en México. Sí, probablemente. Porque todo, bueno, en toda Latinoamérica, la guerrilla en Latinoamérica no se ha acabado, ¿sabes? O sea, como que es una estrategia muy peculiar. Que ahora que lo pienso, hemos mencionado mucho la guerra de guerrillas en el podcast, pero creo que nunca hemos explicado qué significa. Y básicamente significa que no puedes enfrentarte... pues al tú con un ejército, entonces literal te escondes o tomas
por sorpresa al ejército. Y sobre todo lo haces en lugares que dominas el terreno. Exacto, que es el terreno, ya sea pueblitos, ya sea la jungla, bosques, ya sea una pradera, pero cuando no se lo esperan. Y tratas de ganar no con superioridad numérica, sino con la sorpresa. Y que no te Y eso es vengan. lo que a los militares históricos de México los hizo grandes, güey. No era como grandes batallas estilo Napoleón, sino era, güey, tomemos por ejemplo a Morelos. Morelos era, yo sé cómo alinear a mis 7 cholos aquí en un árbol para que se chinguen 250 cabrones. Sí, sí, Sabemos en qué momento, cómo hacerle, porque dominamos este pedo. No podemos ganar 1-1. Sí, o Vicente Guerrero, que literal el güey era uno con la jungla, güey. O sea, El güey era Gaia. sí, o sea, el vato aventaba lianas como los cabrones que vienen en el pantano de Návatar, güey. Veía llegar a la caballería y látigo cepa, güey. Sí. Nuestro avatar bien de guerrero, Vicente güey. Guerrero, güey. De hecho, para un Santana que en ese momento sabía que era una verga militarmente y que estaba vendiéndose al mejor postor, probablemente fue muy confuso cuando en 1821 Agustín Iturbide cambia de mando y se alía con Vicente Guerrero. Ujú. Y ahora Santana se dio cuenta que está luchando por la independencia. Ajá. Este cambio de circunstancias hicieron que con el gran papel de Santa Anna a cargo de estos nuevos ejércitos y estas nuevas fuerzas, expulsaran a Fernando VII y se comenzara a implementar nuevas constituciones y primeros bosquejos de leyes para un Estado-nación. Queda la verga se haber sentido ser Fernando VII en esa época. 300 años estuvo tu imperio ahí, güey. Tú la cagaste. Y tú la cagaste. Tú la cagaste, güey. Iturbide recompensaría a López de Santa Anna con el mando del vital puerto de Veracruz. Santa Anna tenía en ese momento 24 años, más o menos. Es que eso está bien cabrón, el vato estaba bien morrillo, güey. O sea, tenía mi edad. Imagínate que a mi edad llegue un güey enorme en caballo a decirme, ahora tú mandas en Veracruz. Y yo decía, no mames, está horrible. Está horrible, hace calor, las jaivas se rebelan. ¿Cómo puedo mandar mi colonia, cabrón? No mando en mi casa, cabrón. Este puerto no nada más era importante por la gente que vivía ahí, sino porque, como ya mencioné, era la entrada del Golfo de México al resto de la nación y sede de la aduana mexicana. Pues todo lo que más o menos involucrara a otros países con México pasaba por Veracruz y por lo tanto ahora por el mandato de Santa Anna. Un putero de dinero. Sí. Los puertos, la verdad, siempre les ha ido bien en ese sentido cuando hay buena estrategia comercial. Sin embargo, unos cuantos meses después, Iturbide destituiría a Santa Anna. Ok, pues voy a poner otro güey. Ajá, de que un güey que chance ya se sabe poner el pantalón. Santa Anna lo tomó muy bien y se rebeló contra Iturbide en 1922 Chingado. Me porque mama López de México. Santa Anna ya tenía muchísimo poder en su natal Veracruz y, como mencionan algunos historiadores, estaba bien encaminado para convertirse en el caudillo regional a sus 25 años. López de Santa Anna entonces haría el plan de Veracruz, que es no moverte durante los primeros 2 minutos para que Guiñac te meta 2 goles y ver si ya te pagan. Sí. Pero también es cuando te rebelas porque Iturbide te disolvió de tu puesto. Ajá. Y prometería entonces apoyar el libre comercio con España a cambio del apoyo en el puerto de Veracruz. Güey, ¿por qué te peleas conmigo si domino tu Amazon, güey? O sea, aquí ganas dinero, pa. Sí. La, Es como Monterrey ahorita diciendo, güey, nosotros patrocinamos al país, güey. la rebelión inicial de Santa Anna fue muy importante. Iturbide contó con militares muy leales que se defendieron bien, pero los ex líderes insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo habían apoyado el plan de Iguala de Iturbide, pero regresaron a su base en el sur de México y ahora se rebelaban también contra Iturbide. Iturbide tenía que atender entonces la insurrección de Santa Anna en Veracruz, de Vicente Guerrero en el sur y Nicolás Bravo también en el sur de México. Es que también fue el pedo de que Iturbide se pasó de riata y fue como, güey, imperio mexicano, güey. Eso somos, güey. Literal. Entonces también como que se ganó enemigos de todos lados, ¿no? Y los 3 güeyes más aferrados, Guerrero, Bravo y Santa Anna. Sí, güey. sí, o sea, un cabrón que vive con jaivas, el otro cabrón que vive en la... ¿Qué es el avatar? El otro güey que es el avatar, Y el otro güey güey. se apellida Bravo. Ajá. ¿Tú crees que no se va a hacer bueno para Sí, los sí, putazos? no mames, güey, o sea, ese güey es bien bravo. Esto llevaría a que formaran una coalición, que era el plan de Casamata, que pedía el fin de la monarquía, como decía MC Dinero, y la restauración del Congreso Constituyente. López de Santa Anna dejaría de ser el actor principal de este movimiento y buscaría recuperar su posición como líder de Veracruz. Por lo cual marcharía con fuerzas desde Veracruz para juntar aliados en Tampico, luego a San Luis Potosí, proclamando su papel como el protector de la federación. Ajá, sí, de huevos, güey.
Seguiría entonces hacia el centro norte, Michoacán, Querétaro y Guanajuato también se unieron para su propia posición sobre la federación y López de Santa Anna comprometió a sus fuerzas militares a la protección de esas áreas clave. Santa Anna entonces ya era el protector militar de Veracruz hasta Guanajuato. Intentó, en otras palabras, según varios historiadores, cooptar el movimiento de muchos ejemplos en su larga carrera donde se colocaría como el líder de un movimiento generalizado para después instrumentalizarlo en su carrera política. Como vean lo que hice por ustedes en determinado momento, Ahora voten por mí. en algún momento van a tener que pagar este favor. Sí. Tal vez nunca te pida este favor, Bonacera y Guanajuato, Pero quiero... Pero tienes que votar por mí y por mis pluris. En mayo de 1823 abdicaría Iturbide y López de Santa Anna sería enviado ahora al mando de Yucatán. En ese momento, Mérida y la ciudad portuaria de Campeche estaban en conflicto. ¿Qué te ríes, güey? Es que yo sé que es interesante, güey, pero es que en el momento en el que hablamos de México se vuelve bien precario, güey. Yucatán se estaba peleando con Campeche, güey. El socio comercial más importante de Yucatán en ese momento era Cuba. Y López de Santa Anna se encargaría de planificar una fuerza de desembarco desde Yucatán en Cuba. O sea, ellos van agachados para que no nos vean. Sí, balsitas. Esto, imaginaba Santana, daría como resultado que los colonos cubanos dieran la bienvenida a sus libertadores, muy especialmente a Santana. 1000 mexicanos ya estaban en los barcos para irse a Cuba cuando llegaría una noticia. Los españoles estaban reforzando Cuba, así que se canceló la invasión. Chale. Siempre no. Ajá. Contra los cubanos jalo, pero ya hay españoles. Sí, exacto. Entonces llega a escena el ex general insurgente Guadalupe Victoria. Un Pura luminaria. Un federalista liberal que sería el primer presidente de la República Mexicana en 1824, luego de la creación de la Constitución Mexicana de ese mismo año. Qué presión tener ese apellido, ¿no? ¿Guadalupe Victoria? Ajá, soy Victoria, güey. Güey, todo el nombre. Eres la Victoria de la Constitución. Ajá. Y te llamas como el estandarte de Hidalgo. Sí, sí, sí. Ya nomás por eso van a votar por ti todas las señoras. Sí. Llegó a la Si presidencia. pudieran votar. Llegó a la presidencia con muy poquitos conflictos entre facciones, porque básicamente era quien sea, alguien. ¿Quién quiere dirigir a México? Cumpliría sus 4 años. Sin embargo, en la elección de 1828 el tema fue muy distinto porque ahí empezó el verdadero conflicto político. Conflicto que evidentemente involucraría a nuestro dueño de Veracruz, López de Santa Anna. Antes de las elecciones hubo un chingo de disturbios en México con muchos conservadores que estaban afiliados a los masones del rito escocés y planeaban una rebelión. La llamada Rebelión de Montaño en diciembre de 1827 pedía la prohibición de las sociedades secretas, lo que implícitamente, sí, esto pasó en México, implícitamente significaba que masones liberales del rito de York y la expulsión del ministro de los Estados Unidos en México, Joel Roberts, un promotor del republicanismo federal en México, ya no podían seguir operando en el país. ¡Claro! Vuelvan a escuchar, pueden ponerle menos Todo 15. mundo sabe que los de York querían el republicanismo. Aquí es donde mucha gente empezaba a creer que López de Santa Anna era partidario del rito escocés. Y en la rebelión de Montaño, O sea, finalmente... conservador. Ajá. Ujú. Pero en la rebelión de Montaño, cuando vio esto, poquito antes de las elecciones, públicamente se puso a favor de los liberales. En su estado natal, Veracruz, el gobernador le brindó el apoyo a los rebeldes y tras el fracaso de la rebelión, López de Santa Anna asumió la gobernación. Ándale, perro. En 1828, López de Santa Anna apoyaría al héroe, al patriota. Le cedo mi voto y me apoyo. A Vicente Guerrero. Claro. Otro liberal importante, Lorenzo de Zavala, también apoyaba a Guerrero. Y Guerrero perdió. Ah. Manuel Gómez Pedraza ganó las elecciones indirectas a la presidencia, quedando Guerrero en segundo lugar. Antes de todos los votos en septiembre de 1828, Santa Anna se rebeló contra los resultados antes de saberlos. Puta madre, güey. Y emitió un plan que pedía la anulación de los resultados ¿Cómo de las elecciones. Nos maman los planes en México, ¿verdad, Sí. güey? O sea, cualquier pinche escrito meado que hacen en cagando. México es saca plan. Esa es la historia de México. Saca Ey, plan menso. ¿qué plan hoy? Ja, el de Cuernavaca, güey. El de Ayutla. Aquí en corto, güey. El plan de Perote. ¿Qué pedo? Para lo que sea, güey. Sí, es cierto, güey. La historia de México en esa época y hasta después de los 50 es saca plan, güey. El plan de Perote pedía la anulación de los resultados de las elecciones y pedía que expulsaran a los ciudadanos españoles restantes en México, porque Santa Anna creía que ellos eran quienes habían desequilibrado la balanza de la elección.
porque había todavía muchos resistentes en Sí. México que tenían ideales Sí, criollos tiene sentido. y votaban por el que no había sido insurgente. Y además de que Vicente Guerrero era negro. Y era el Avatar, Sí, recordemos. o sea, no, fuera de mamada, Vicente Guerrero Era un afromexicano, era ¿no? un afromexicano y es de los pocos afromexicanos como muy reconocidos en nuestra historia nacional. Sí. La rebelión de Santa Anna tuvo muy pocos partidarios al principio, aunque después un patriota del sur de México, Juan Álvarez, se uniría a esa misma rebelión y Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, bajo amenaza, también se uniría a la rebelión. Qué chingón. En esas circunstancias, el presidente electo Gómez Pedraza decidió renunciar y poco después abandonó el país. Esto despejaría el camino para que Guerrero se convirtiera en presidente y López de Santa Anna se convirtiera en un gran protagonista de la política nacional, como un líder para derrocar a Gómez Pedraza y como defensor del federalismo. La jugada no benefició a Guerrero, benefició a Santa Anna. Claro. Una explicación de este apoyo es que Gómez Pedraza había estado a favor de la invasión de Cuba propuesta por López de Santa Anna si tenía éxito, y si no, México se iba a librar de una plaga indeseable. Gómez Pedraza había mandado a Santa Anna como, si ganas chido y si no te mataron. Y si no te mueres de cualquier manera, Gano yo. gano. Santa Anna dijo, no, papi, ve esto, te va a gustar en 2 años. Güey, me mama. Ganó Santa Anna. Me mama esta época de México porque es como Game of Thrones con gente fea, güey. ¿Sí o no, güey? Es el Juego de Tronos totalmente, güey. Porque Santana no era un pendejo, güey. Ahora bien, en 1829 inició un esfuerzo de reconquista española, Ay, ¿cómo maman? que se encontró de frente con el rey Jaiba El rey Jaiba con la gente cangrejo. y la gente cangrejo, quien dejó una gran huella en los inicios de la República al liderar las fuerzas que derrotaron esa invasión española. Ajá. Todas estas fuerzas de 2.600 soldados se la pelaron contra Santana, intentaron invadir Tampico y Santana marchó a la expedición Barradas con una fuerza mucho menor, de tal vez la mitad, y derrotaría a los españoles. A huevo. A partir de entonces se autodenominó el vencedor de Tampico y el salvador de la patria. A este güey le mamaban los eslogans. Sí, sí, sí. Santana, héroe o villano. Es que está cabrón porque, pues, el vato... Pues, El vato era político. y además militar, como dices. O sea, es como, güey, me agarré putazos con unos españoles por ti, güey. Por favor, vota por mí, güey. Por el 3er distrito. Pero estos dos apodos no tuvieron tanta relevancia como el tercero, cuando empezó a llamarse el Napoleón de Occidente. Ay, güey, no mames, aguas, güey, ahí viene el Napoleón de Occidente. Más alto. Espera, ya. No, sí, verdad, ya había pasado Napoleón. Sí, güey. Sí, güey. Llegamos por el tercero. Sí, el Napoleón de Occidente. ¿Quién es Napoleón? Te va a gustar. Te va a gustar, güey. En un golpe de estado en diciembre de 1829, ¡Oh, que la verga! el vicepresidente Anastasio Bustamante le puso un 4 a Vicente Guerrero, quien abandonaría la capital para irse a su amada selva, Para irse a vivir en la selva. donde lamentablemente fue capturado y ejecutado tras un juicio sumario en 1831. Putísima madre. Los conservadores regresarían al poder y se verían empeñados por la ejecución de Guerrero como un símbolo de una ejecución a un héroe de la independencia. Sí, no mames. El 1 de enero de 1830, Bustamante asume la presidencia entonces y había prometido una administración muy eficaz y muchos ingresos aduaneros, ante lo cual Santana le dijo, ¿sí te acuerdas quién manda la aduana, papi? Ajá. En 1832, López de Santana se apodera de todas las rentas aduaneras de Veracruz. Literal la película de... Se te olvidó un pequeñísimo detalle. ¡Soy tu dueño! Sí, güey. Y se declaró en total rebelión contra Bustamante. Ay, güey. Este conflicto terminaba con López de Santana forzando la renuncia de todo el gabinete de Bustamante, y cuando Bustamante ya no tuvo gabinete, también renunció. Ajá. Amigos, no sé ustedes, pero yo me siento abrumado, güey. Qué chingados con esto, güey. Aquí Santana, déjame hacer la cuenta, tenía 34 años, tal vez. 34 años, sí. Digo que también o sea, ya iba más de la mitad de su vida porque la Sí, gente se sí. moría a los 50 de tisis. Fue entonces donde se llegó a un acuerdo para nuevas elecciones en 1833, donde López de Santana ganaría cómodamente y comenzaría su primera presidencia. Ujú. López de Santana fue elegido presidente el 1 de abril del 33 y no estaba tan interesado en gobernar, según algunos historiadores mencionan. Esto lo molestaba, lo aburría y tal vez lo asustaba. Hay muchos biógrafos, inclusive de Santa Anna, que describen este periodo como el presidente ausente. Es como, sí, soy el presidente, pero pues... A él le gustaba el cagadero y le gustaba la polaca. Le Pero gustaba no- tener a alguien a quien ganarle. Es como AMLO, que le gustaba cagar el palo, pero ya dirigir era como...
Ay, no. Ante la presidencia ausente, quien realmente ordenaba el país era Valentín Gómez Farías, vicepresidente de Santa Ana. Güey, neta, es pura luminaria, güey. Es el Game of Thrones. Son puras avenidas, güey. Sí, güey. Si son avenidas, sabes que están cabrones. Asumiría entonces la responsabilidad de gobierno y Santa Ana básicamente se retiró en su hacienda en Veracruz, la hacienda Manga de Clavo. ¿Sí? La hacienda la chingada. Gómez Farías era muy moderado, pero su congreso era liberal radical. Entonces tenía muchos conflictos para gobernar al país. López de Santana tal vez fue esta una de las razones por las que dijo, no, yo qué... hazte pedos, hazte bolas tú, cabrón. Hazte pedos, tal cual. Fue entonces cuando le dijeron, ay, señor Santana, tenemos una deuda de 11 millones en tesorería que agarró Bustamante. Hijo y de luego usted lo perra. sacó. ¿Quién va a pagar? ¿Yo? Yo no tengo. Tomó entonces un capítulo de las reformas españolas coloniales tardías y el gobierno apuntó a la Iglesia Católica Romana. Ajá. ¿Saben quién va a pagar? ¡Eso! Ellos van a pagar. O sea, que tampoco es como de, ay, pobre de la Iglesia Católica. El anticlericalismo era un principio del liberalismo mexicano, era uno de los más importantes. Fue entonces que la iglesia había apoyado mucho a Bustamante y asumir esta idea por parte de Santa Ana le reivindicaba como el ídolo de los liberales, güey. Sí. Se abolió el diezmo como obligación legal, se confiscaron las propiedades y fianzas de la iglesia, se redujo el papel de la iglesia en la educación, se cerró la Real y Pontificia Universidad de México y esto empezó a preocupar un poco a los conservadores. Gómez Farías extendería las reformas a la provincia, también en Alta California, promoviendo la legislación para secularizar las misiones franciscanas. En 1833 organizaron la colonia Híjar Padres para potenciar el asentamiento civil no misionero. De esta manera le daban muchísimas facilidades a que grupos laicos o ateos ocuparan los terrenos antes que las misiones. Ajá. Se emitiría también una ley, la ley del caso, que pedía el arresto de 51 políticos, incluidos Bustamante, por tener creencias antipatrióticas y ordenaba su expulsión de la República. Gómez Farías reconociera a Santa Ana como impulsor de la ley, lo cual es un poco contradictorio con que si era ausente o no era ausente. Es como tal vez era ausente en el día a día, pero Santa Ana sí seguía siendo el cerebro detrás del gobierno mexicano. Sí. O sea, no. Las decisiones importantes sí, y grandes. O sea, ese güey no iba a abrir una guardería. Sí, no, ay, que vas a inaugurar un Oxxo, me vale verga. Anticlericalismo. Eso sí me importa. Me avisas cuando estén. Y era el project manager, el que cada 3 días preguntaba, ¿cómo vamos? No mames. Mono aprende a preguntar cómo vamos y lo vuelven project manager. Güey, mi sueño es ser project manager, güey. Esos vatos ganan un putero por nomás preguntar cómo vas. Ganan un chingo por checar el Gantt, ¿no? Sí, güey, es mi puto sueño, güey. Vamos 2 días tardes, ¿qué pedo? Este güey lo hace muy bien, güey. Es muy bueno, cabrón. Ese era Santana. Ay, güey. Santa Ana. Los conservadores estaban un poco hartos de Santa Ana y Adivino, rebelión. al dar al liberal moderado Gómez Farías la responsabilidad de las reformas, López de Santa Ana podía tener una negación plausible, como decir, sí, mira, yo lo impulsé, pero no es tanto yo, ve a este güey, fue su chivito expiatorio. Sí, su chivo expiatorio que a la fecha en la política es muy útil. En mayo de 1834 ordenaría el desarme de la milicia cívica, instó al Congreso a abolir la controvertida ley del caso que habían puesto ellos, en virtud Putísima madre. de la cual los opositores de los liberales habían sido enviados al exilio. El 12 de junio López de Santa Ana disolvió el Congreso Así casual, güey. Te levantas y dices, ¿sabes qué? y formó un nuevo gobierno católico, centralista y conservador. Literal, el güey se levantó y dijo, chingue su madre todo lo que hemos hecho hasta este El güey momento. fue influencer diciendo, me han estado preguntando mucho que por qué expulsó a los católicos y creo que tienen razón. Somos ahora un nuevo gobierno católico, centralista y Sí, conservador. sí, sí. Es como Justop hablando de feminismo después de hacer lo que hizo, güey. A cambio de preservar los privilegios de la iglesia prometía una donación mensual al gobierno de 30 a 40 mil pesos. Ya, güey, neta iglesia, déjenos en paz, Y güey. fue entonces cuando Santana dijo, mi trabajo aquí está hecho, y regresó a su hacienda en Veracruz, colocando a Miguel Barragán como presidente interino. O sea, renunció por sus huevos. Mira. Es que, mira, si algo nos ha enseñado todo lo que hemos visto, los presidentes no terminan bien. Entonces dijo, antes de que me apaguen el micrófono, chinguen todos a su madre, yo ya me voy. Varios estados de la República se rebelaron contra estos cambios, como por ejemplo
Y aquí me vuelvo Animaniac diciéndote el mapa. Ajá. Alta California, Nuevo México, Tabasco, Sonora, Coahuila, Texas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Varios de ellos formarían entonces sus propios gobiernos. Fue entonces cuando tuvimos México y además también teníamos a la República del Río Grande, la República de Yucatán y la República de Texas. Santana en un solo movimiento legislativo Chingo a todos. rompió el juego. Ajá. Ay, güey. Se rompió su chingadera. Perdón, tiré a México y ya no prende. Fue entonces donde empezaron a haber muchísimas represalias contra todos estos rebeldes. Y de hecho, el New York Post te pondría en esa época: si Santana hubiera tratado a los vencidos con un poco más de moderación y generosidad, hubiera sido difícil despertar esa simpatía general por el pueblo de Texas. Pero ahora hay muchísimo espíritu aventurero y ardiente que acude en ayuda de sus hermanos, principalmente por el odio a Santana. La identidad tejana está basada en odiar a Santana. El odiar a Santana, como cuando tu identidad es tirarle mierda a algo, ¿no? Tal cual, güey. La más grande y mejor provista de los estados mexicanos en esa época, la milicia de Zacatecas, dirigida por Francisco García Salinas, estaba muy bien armada, porque eran los únicos que tenían maquinaria e infraestructura británica. Por ejemplo, la tenían verga. calibres .753, rifles Baker, pero después de 2 horas de combatir contra el ejército de operaciones de Santana, se fueron a la verga, la milicia más preparada, y Santana entonces tenía además a 3,000 prisioneros nuevos. Siento que A Santana... Santana le dabas 4 troncos y te ganaba la Champions, Sí. le dabas 10 pendejos, te ganaba el país. Sí, siento que Santana sí era el güey que sí aplicaba la de... ¿Usted sabe agarrar un arma? No, pero pego bien feo. Venga conmigo, es usted un nuevo patriota. Permitió que su ejército saqueara Zacatecas durante 48 horas y después de ahí se trasladó a Coahuila y Texas para lo mismo. Fue entonces cuando en 1835 deroga la Constitución, lo cual condujo a la Revolución de Texas. Las constituciones no servían para una mierda en No. ese entonces, güey. El razonamiento de Santa Anna era que la derogación para los colonos estadounidenses era porque no pagaban impuestos ni aranceles, alegando que no eran beneficiarios de ningún servicio proporcionado por el gobierno mexicano. ¿Cómo que te pague el agua si no llega? ¡Es Texas, pendejo! ¡Es un puto desierto! Había muchos otros estados descontentos con este gobierno central y el departamento de Texas del estado mexicano de Coahuila se rebeló a final de 1835 y se declararon independientes un poquito después, en marzo del 36. La parte noreste del estado había sido colonizada por numerosos inmigrantes angloamericanos y en ese entonces el padre de Stephen F. Austin, Stone Cold Steve Austin, hizo que su partido fuera aceptado por las autoridades españolas a cambio de defensa contra amenazas extranjeras. España ya le daba dinero y hombres a quien los reconociera como alguien. Ajá, de que, güey, quiéreme, güey, Por favor, güey, tengo un quiéreme, chingo de güey. pistolas, Sí, güey. es como el vato regalando pistos a ver quién jala en el antro, ¿no? López de Santana dijo, está bien, haré esto yo mismo. Y marchó hacia el norte para volver a poner a Texas bajo control mexicano con una demostración de fuerza bruta y despiadada. Su expedición planteaba desafíos de mano de obra, logística, suministro y estrategia, y para financiar la misma y equipar a su ejército, se valió básicamente en obligar a los hombres ricos a otorgar préstamos. Reclutó un chingo de pendejos, reclutó vagabundos y exconvictos, así como a indios que no entendían órdenes en español. Su ejército estaba entrenado en un clima tropical y sufría en el clima del desierto. Extendieron una línea de suministro mucho más larga que nunca, la cual carecía de caballos, mulas, ganados o carros, y por lo tanto la comida y la bebida eran pasadas de mano en mano por soldados de Santa Anna hasta llegar al frente de batalla. Es que pensarán que lo decimos de mamada, pero la mayoría de los ejércitos mexicanos era eso. Era una olla de frijoles, un dedo y con eso, güey. A pesar de eso, Santa Anna vio todas las circunstancias y dijo, el tiro está parejo. Es como Juan Carlos Osorio diciendo, claro que le ponemos ganar a Alemania. Fue entonces cuando daría lugar la batalla del Álamo. Las fuerzas de Santa Anna mataron a 189 insurgentes tejanos el 6 de marzo del 36, ejecutaron otros 342 el 27 de marzo del 36, y estas ejecuciones fueron suficientes y se llevaron a cabo de manera similar a ejecuciones de rebeldes mexicanos en la década de 1810. Esto debido a que Santa Anna había estado en ambas. Aprendió en 1810 cómo se mataba a los rebeldes y lo volvió a hacer acá. Sí. Sin embargo, estas fuerzas santanistas sufrieron inesperadamente un chingo de bajas. Inesperadamente solo para Santana, todo el mundo sabíamos que iban a valer verga. Sí.
En 1874 habría una carta inclusive donde Santa Anna dice que que matar a los insurgentes en el Álamo era su única opción. La brutalidad era la única decisión. Y enfatizaba que el comandante de la guarnición del Álamo era el culpable del grado de violencia. Es como, él empezó. Sí. Él dijo que mi mamá estaba gorda. ¿Cómo querían que reaccionara? A pesar de una aparente victoria en el Álamo por parte del ejército mexicano, esto valió para que ganara tiempo el general Houston y sus fuerzas en Texas. Durante el asedio del Álamo, la Armada de Texas tuvo un chingo de tiempo para saquear puertos por todo el Golfo de México porque el rey Tiburón no estaba ahí para protegerlos. Ajá. Y el ejército de Texas obtendría más armas y municiones. Que está cabrón, digo, lo mencionaste así como por encimita. La batalla del Álamo es como... un pedote. Es un pedote y es muy representativa para los Estados Unidos porque también para ellos es como un símbolo de Estados Unidos. O sea, de cómo se pusieron como pudieron sobrepasar una tragedia y se defendieron, ¿no? Contra ese pedo. De hecho, estas dos masacres que hizo Santa Anna en el Álamo y en Goliat serían recordadas cuando en la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836, los tejanos gritaron: recuerden Goliat, recuerden el Álamo. Recuerden el Álamo. Y el día después de la batalla, una pequeña fuerza tejana dirigida por James Sylvester capturó a López de Santa Anna, quien estaba vestido como como soldado raso y escondido en un pantano. Hijo de perra, güey. Fue entonces cuando López de Santa Anna dijo: Parley, quiero hablar con su capitán. Y se reunió con el presidente de Texas, Dave Burnett. Sí me lo imagino, güey. Todos los pinches tejanos apuntándole con un arma y... Parley. Y dijeron: vamos hablando, ante lo cual firmarían los tratados de Velasco. Hablando se entiende la gente. Este último bajo coacción, ya que se afirmaría que Santa Anna traía una fusca en la nuca. Y en su carácter oficial como jefe de la nación mexicana, reconoció la plena, entera y perfecta independencia de la República de Texas. A cambio, Burnett y el gobierno de Texas garantizaron la seguridad del transporte de López de Santa Anna a Veracruz. Mientras tanto en México, en la Ciudad de México, un nuevo gobierno declaró que López de Santa Anna ya no era presidente. Ajá, ese no es nuestro amigo. Ajá, vale, es pa' pura verga. No veníamos con él y si vomitó tu mesa no nos importa. Y que este tratado era nulo y sin efecto. El Congreso mexicano también rechazó todo lo que Santa Anna había hecho en el Inter. Y mientras Santa Anna estuvo cautivo en Texas, Joel Poinsett, ministro de Estados Unidos en México, ofreció una evaluación de la situación diciendo: dígale al general Santa Anna que cuando recuerde cuál ferviente defensor fue de la libertad hace 10 años, no tengo ninguna simpatía por él ahora y ha obtenido lo que se merece. Y que chinga su madre. Ajá. López de Santa Anna respondería: dígale al señor Poinsett que es muy cierto que me tiré la gorra por la libertad con gran ardor y perfecta sinceridad, pero muy pronto encontré la locura en ello. Dentro de 100 años mi pueblo seguirá sin ser apto para la libertad. No saben lo que es, son ignorantes, y bajo la influencia del clero católico, un despotismo es un gobierno apropiado para ellos, pero no hay razón para que no sea un sabio y un virtuoso. Se mamó, ¿no? Duro el beef con México. Sí, o sea, le tiró mierda a México, pero macizo, güey. Le permitieron a Santa Anna regresar a México a bordo del USS Pioneer para retirarse de su hacienda en Veracruz. Y en Veracruz, Santa Anna escribiría un manifiesto en el que reflexionaba sobre sus bellos tiempos en Texas. Me la pasé bien raro. Mi querido Texas, nuestro encuentro fue agridulce. Su gran impacto en México... ¿De qué te ríes? Casi les gano. A pesar de todo eso, se le había construido una gran reputación como militar y se reconoció que en 1835 consideraba a Texas como la mayor amenaza para México. Ay, sí o qué. En 1838, López de Santa Anna tuvo la oportunidad de redimirse de esta pérdida cuando México rechazara las demandas francesas por las pérdidas sufridas por sus ciudadanos. Francia enviara fuerzas que desembarcaran en Veracruz y el gobierno mexicano le dijo a Santa Anna: te necesitamos, viejo. Rífate, güey. ¿Por qué? Porque ¿por dónde iban a entrar los franceses? Por Veracruz. ¿Y quién era el rey tiburón? El rey de la mar. Say my name. Say my name. Santa Anna dijo: I am the one who knocks. Yo soy el peligro mexicano. Yo soy la jaiba. No son los franceses. Si alguien va a chingar a México, voy a ser yo. El gobierno mexicano le diría a Santa Anna: ok, te vamos a dar una chance. Mi chanza. Y te vamos a ceder todo el control del ejército. Y todos los medios para que defiendas a la nación. Y si no han escuchado nuestro episodio de la batalla de Puebla, en nuestro episodio número 20, ¿cómo acabó eso?
Santa Anna aceptó y bueno, tuvieron que retirarse apresuradamente del primer enfrentamiento. En este enfrentamiento fue alcanzado un impacto en la pierna y la mano izquierda por disparos de cañón. Su tobillo fue destrozado, requería entonces la amputación de gran parte de su pierna y mandaría enterrarla con todos los honores militares. A pesar de la capitulación final de México ante estas demandas, López de Santa Anna usó su servicio de guerra y su sacrificio a la nación para reingresar a la política mexicana. Claro. Valí verga, pero por ustedes. No valgo pito, pero no valgo pito por ustedes. Seré un pendejo, pero soy su pendejo. Era una relación toxiquísima, ¿no? México y Santa Anna, güey. Mientras tanto, Anastasio Bustamante estaba llevándoselo a la verga en su administración. ¿Cuándo? Y ¿Cuándo no? Fue entonces cuando los partidarios de la oposición a Bustamante buscaron en Santa Anna el control del gobierno provisional. Ay, qué la... Santa Anna dijo, sí, me lo piden por favor, y asumiría la presidencia. Se haría cargo de una nación con una tesorería por la verga. Y la guerra con Francia había debilitado tanto a México que el pueblo estaba descontento con todo. Así, aire, frío, presidentes, reyes, emperadores, todos nos caga, todos. Tengo calor y yo tengo frío. ¡Chinga tu madre! ¡Ah, balazo! López de Santa Anna gobernaría de una manera dictatorial durante esta administración y su gobierno prohibiría periódicos antisantanistas. Encarcelaría a los disidentes y en 1842 dirigirá una expedición militar a Texas. Ya dejen pasar a Texas, mamón. Infligió muchas bajas sin ningún beneficio político, pero los tejanos comenzaron a ser persuadidos de estos beneficios potenciales por parte de los Estados Unidos como un anexo. López de Santa Anna no pudo controlar las elecciones al Congreso mexicano en el 42 y el nuevo Congreso estaba integrado principalmente por hombres que querían mandar a la verga a Santa Anna. Intentaría entonces restaurar la hacienda y la tesorería. Santa Anna subiría cualquier impuesto que se le ocurriera, despertaría muchísima resistencia en el camino y varios estados mexicanos dejaron de tratar con el gobierno central. Yucatán y Laredo se declararon repúblicas independientes. Con un resentimiento creciente, Santa Anna dejaría el poder y huiría. La pierna enterrada que dejó en la capital fue desenterrada por una turba y arrastrada por las calles hasta que no quedaría nada de ella. Temiendo por su vida, eludiría la captura, pero en 1845 fue apresado por un grupo de nativos americanos cerca de Xico, Veracruz, quienes lo entregaron a las autoridades y sería encarcelado. Le perdonaron la vida, pero lo exiliarían en Cuba. En 1846, con un Santa Anna exiliado, las tropas mexicanas seguían avanzando hacia el Río Grande con una disputada franja de nueces, y el ejército mexicano perdería rápidamente dos batallas importantes, una en Palo Alto y una en La Palma. Fue entonces cuando todo el mundo dijo, ¿recuerdan a un militar que tal vez nos pueda ayudar en este momento? No. Una coalición incluía a Juan Álvarez, que expulsó al presidente Mariano Paredes y buscaría el regreso a una república federal bajo una nueva constitución, con López de Santa Anna como presidente. Güey, neta, México vale pito, güey. Paredes fue derrocado el 4 de agosto de 1846 y Santa Anna regresó a México del exilio 2 días después. Güey, el pedo con Santa Anna es como el fetiche que tiene México con el PRI, ¿sabes? López de Santa Anna le escribió al gobierno de la Ciudad de México diciendo que no tenía aspiraciones a la presidencia, pero que usaría todo su entusiasmo para la experiencia militar en este conflicto. En ese entonces, James Polk, presidente de los USAs, esperaba adquirir el territorio en el norte mediante la compra o la fuerza. Pero el gobierno mexicano no iba a ceder tan fácilmente. En esta táctica, para cambiar la dinámica, Polk enviaría agentes para reunirse en secreto con López de Santa Anna. Pensaron que le habían sacado una promesa de que levantarían el bloqueo de la costa mexicana para permitirle regresar. Una vez de regreso en México al frente de un ejército, López de Santa Anna rompió el trato y esto sería una artimaña para regresar a México luchando contra la invasión estadounidense. Pasó un año desde que fue expulsado de la República y López de Santa Anna era todavía más popular que cuando se fue. Putísima madre. Con todo el historial de doble trato, corrupción y traiciones, muchos mexicanos reconocieron en López de Santa Anna la persona más confiable para dirigir a México. Sabemos que es un pendejo. Pero lo sabemos. Pero lo sabemos, no lo oculta. No es un pendejo, además es un culero. Sí, ese güey literal aplica la de, sí robé, pero robé poquito. O sea, las fuerzas de Santa Anna superaban un chingo en número las de Taylor y Polk en Estados Unidos, pero sus tropas estaban exhaustas, mal vestidas, hambrientas, no educadas y equipadas con armas inferiores. Tuvo una serie de terribles pérdidas en esta guerra contra los Estados Unidos y sería finalmente derrotado el ejército de López de Santa Anna. ay, México. Fue entonces cuando las fuerzas de Scott estaban totalmente despejadas para avanzar hacia la capital. El objetivo de Santa Anna era protegerla a toda costa y emprendió una guerra defensiva.
En Contreras, el general mexicano Gabriel Valencia, antiguo rival político y militar de Santa Anna, no reconoció al mismo y desobedeció sus órdenes de ubicar a sus tropas. Fue entonces cuando este ejército fue vencido y comenzaría la batalla por la Ciudad de México, que tendría como escenario principal al castillo de El Chapultepec. castillo de Chapultepec. Como otras batallas, esta fue muy reñida y las fuerzas estadounidenses terminaron por ganar. A pesar de Como muchos siempre. defectos como estrategia y una desmedida ambición política, López de Santa Anna se comprometió a luchar hasta el final. Y estas acciones prolongarían la guerra durante al menos un año. Ya estamos perdidos, pero alargó el Ajá, empate. sí, sí, Alargó el empate. Debo ir al baño. sí. Ok. Síguelo mejor. Ok, no lo voy a leer, güey. Ya supe. No le voy a poner pausa porque si le pongo pausa va a ser un pedo para mí editarlo. En 2 semanas que edite esto, entonces prefiero no ponerle pausa, simplemente que se gaste memoria. Al fin y al cabo, si algo tenemos aquí es memoria, ¿no? No olvidamos, no perdonamos, Tlatelolco no se olvida. Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? Con el podcast en lo que este güey, que al parecer tiene la vejiga muy pequeña, porque fue al baño. Fue al baño. Quiero que sepan todos ustedes que fue al baño antes de que empezáramos. Y sin embargo, y a pesar de que no está tomando alcohol, que el alcohol es diurético, a diferencia de su servidor, que está tocando, no estoy tocando a nadie, está tomando bastante alcohol, no necesito ir al baño, lo cual es bastante extraño. Muy bien. Ya regresé. No, me aventé un soliloquio, güey. ¿Por qué? No sé. No, sí sé. Gracias, güey. Entonces Santana valió verga. Pero alargó. Pero con el alargó. tiempo. La forzó. Y bueno, de entre este conflicto contra Estados Unidos, tal vez el incidente más personal fue en la guerra durante la batalla de Cerro Gordo. Su pierna ortopédica de corcho fue robada. ¿Alguien vio mi pierna? Se la De chingaron. hecho, si ustedes amigos viajan al Museo Militar de Estado en Illinois, No mames. ya no está en exhibición, pero está en el almacén, ¿Está la en el pierna almacén? de corcho. Verga, güey. Pero hay todavía imágenes en la web de este museo. A huevo. Fue entonces cuando Santa Anna erigió una segunda extremidad artificial, una segunda pata, que también sería capturada, Su patita biónica, güey. pero que también sería capturada. Y los soldados ¡Qué estadounidenses, hijos de puta, güey! los soldados estadounidenses que capturaron la pierna de Santa Anna la utilizarían como bate de béisbol durante los campamentos del ejército. Hoy por hoy se exhibe en la casa del gobernador de Illinois, Richard Oglesby, quien había servido en el regimiento. Güey, no mames. López de Santa Anna entonces se hizo de una tercera pierna artificial. Gringos son unos nacos y estúpidos también, güey. Cuando ustedes, amigos, en su secundaria, etcétera, les hablen sobre la pierna de Santa Anna, díganle a su maestra, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de ¿La las que era de corcho y se robaron? Sí. ¿La que usaron como bat? Yo nomás sabía de la primera, que hicieron mierda a los mexicanos. No sabía de las otras dos. Miren, la que usaron como bat, ¿eh? ¿Usted no sabía eso, verdad, maestra? Le falta un chingo escuchar las varas de la historia. Pendeja. Inculta. La tercera pierna de Santa Anna, porque tenía un pitote. No, Le decían el 3 piernas, güey. no, ya todas eran artificiales. De hecho, le decían el 15 dedos. El 15 dedos, de hecho. Esa última pierna de la que te hablo, hoy sí se exhibe en el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México. Y esta prótesis jugaría un papel en la política internacional. ¿Cuál es el Museo Nacional de Historia? Está en el centro, no sé si ubica en el... cercano donde está el Minería y el Munart y todos estos. Ay, no sé, es que la Ciudad de México tiene museos de cualquier junto pendejada. al Museo del Chicle, Sí. y entre el Museo de la Caricatura. Es que lo cagado es que estoy seguro que esos dos existen. Yo he güey. ido al de la caricatura. Yo he ido no al chicle, pero he ido al del chocolate. El Museo de la Bici también está interesante. Putísima madre, Ciudad de México, ¿cómo te quiero? Y todos en la misma cuadra, además. Sí, güey. sí, sí, exacto. Reforma está atascada. En el de- mismo local. En el lunes, miércoles y viernes, Museo del Chicle. Martes, jueves y sábados, Museo de la Pelota. Domingos descansamos, porque juegan los Pumas.
Te decía, un papel importante de la política internacional era entonces el de la prótesis. Cuando las relaciones entre Estados Unidos y México se intensificaron, previo a la Segunda Guerra Mundial, se rumoraba que Illinois estaba listo para devolverlo a México. Y en 1942 hubo un proyecto en legislatura estatal donde la Asociación de Fabricantes de Extremidades quería ser parte de las ceremonias de repatriación. El Estado aprobó una resolución no vinculante para devolverlo, pero la Guardia Nacional negó la transferencia. ¿Para qué queremos esa puta mierda? O sea... A partir de 2016, esta pierna ya puede seguir encontrada permanentemente, como mencionaba, en el Museo Militar de Illinois. Me lleva la verga. ¿La historia es tan estúpida? Tras la derrota México-estadounidense, López Santana decidió exiliarse en Kingston, Jamaica, donde se hizo bien pacheco. Bien, Pacheco. De hecho, ¿sabías por qué se le dice 420? Fue por este güey. Por Santana, ¿no? Por Santana. 2 años después se mudó a Turbaco, Colombia, No, dale. y en abril de 1853 fue invitado a regresar por los conservadores. ¡Ya! 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 ¡Ya, pendejos! ¡Hay más culeros! No es el único. Sí, ya le toca el turno al siguiente culero. Esto cuando el plan de hospicio en 1852, elaborado por los clérigos del Cabildo Catedralicio de Guadalajara, requería de un nuevo líder. Y Santana dijo, si Guadalajara lo pide, yo no se lo voy a negar. Regresaría para ser elegido presidente el 17 de marzo de 1853. ¡No mamen! Llévenme en casita la cuenta de cuántas presidencias lleva en este capítulo. Seguramente me van a faltar de las reales. López Santana cumplió todas sus promesas a la iglesia porque dijo, siempre he sido conservador, que no les diga nada la historia. Yo solo creo en 2 cosas, en que los indios son asquerosos y en la Virgen de Guadalupe. A los jesuitas, que habían sido expulsados por los reinos españoles, de los reinos españoles por la corona en 1767, se les permitió regresar a México para educar a las clases más pobres. Gracias a este pendejo, tú todavía tienes una deuda en el ITESO. A Santana, porque cuando dijo pendejo me apuntó a mí. Sí, gracias a Santana. Gracias a este imbécil, Este ¿ves baboso? este pendejo? Perdió su pierna en la guerra. Gracias a Santana, aún le debes al ITESO, amiga. Se les devolvió gran parte de sus propiedades, que había sido confiscada anteriormente. Se dio entonces a Santana muchísimos títulos, con la situación del mismo era bastante vulnerable. Se declaró dictador vitalicio con el título de Alteza Serenísima. ¡Qué huevos! O sea, ¡qué huevos! Es como creo que la gente no entiende todavía mi poder, así que van a tener que empezar a llamarme Alteza Es como- Serenísima. Agarras una morra en Tinder. A la segunda cita le dices, me declaro tu esposo. Así. Esos huevos, güey. Pero de hecho Alteza Serenísima no era el título completo. No, el de dictador, güey. No A era ver. el título completo. A ver. También, para el siguiente profe de historia que les diga, se decía Alteza Serenísima, a usted le dicen, no. De hecho, el título completo en este periodo de poder fue Héroe de la Nación, General de División, Gran Maestre de la Nacional y Distinguida Orden de Guadalupe, Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Presidente de la República Mexicana. Y pito largo. Y 3 Y piernas. 3 piernas. La realidad es que su administración en ese momento fue también muy del pito y terminó por volver a depender de los préstamos y el apoyo de las élites conservadoras, la iglesia y el ejército. Creo que el error siempre de los liberales ha sido que no tienen dinero. Es ser pobres. Es como la izquierda es como, sí, muy bonito Silvio Rodríguez, pero En ¿de qué algún vamos a momento. comer? No como trova. Sí, exacto. Llámame necio, pero me gusta comer. Pero me gusta comer. Para no hacer de mí con pedazos, no. Para que coman mis hijos. Sí. Pero aguante. Hoy me muero como viví, con un putero de hambre. Con algo aquí, un hueco. Ajá, con un vacío en el estómago. Tuvo entonces un gran error de cálculo con la venta del territorio de Estados Unidos en lo que se conoció como la compra de Gadsden, la Mesilla, la tierra en el noroeste de México, que Estados Unidos quería, era un terreno mucho más fácil para la construcción de una línea ferroviaria transcontinental. El dinero de esta compra supuestamente iba a ir a la tesorería vacía de México. López de Santana no estaba dispuesto a esperar hasta que se llevara a cabo la transacción y se estableciera una línea divisoria y deseaba acceder a los $3 millones inmediatamente. Negoció entonces con banqueros estadounidenses para obtener efectivo inmediato, mientras que ellos obtuvieron el derecho a los ingresos cuando se cerró la venta. Intercambió un préstamo ahorita por tú ganas lo de la venta.
El gobierno mexicano reportó ingresos de 250,000 contra un crédito de 650,000. Es que esto me duele porque sé que de alguna manera me sigue afectando, güey. Probablemente. Un grupo de liberales que incluían a Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez derrocaron a Santa Anna con el plan de Ayutla. Otro puto plan. Y lo que necesitábamos, otro puto plan. Güey, pues yo siento que se reunían. Que está de la verga esto. Ok, ¿alguien tiene un plan? Simón, güey. Yo tengo un plan. ¿Dónde andamos? En Ayutla. Que se llame el plan de Cuernavaca. Y lo volvieron a exiliar. De 1855 a 1874, Santa Anna vivió exiliado en Cuba, Estados Unidos, Colombia y Santo Tomás. Se había ido de México porque era bastante impopular. Ajá. Y después de su derrota en 1848 viajó a Cuba, participó en juegos de azar y mujerzuelas y negocios con la esperanza de hacerse rico. Durante estos años, Santa Anna fue un apasionado del deporte de las peleas de gallos. Tenía muchos gallos con los que participaba en competencias y con los que viajaba a cada lugar en el que se le exiliaba. Santa Anna con sus gallos. Vámonos, yo fui presidente. Que no les diga nada. Vaya, vámonos, Pedro. Y hacía que sus gallos compitieran con gallos de todo el mundo. Ideó su viaje a Nueva York en 1850. Pobre, güey. Ideó su escape a Nueva York en 1850 junto a un cargamento de chicle. Me caga, güey. Odio ser mexicano. Este tenía la intención de vender el chicle para usarlo en llantas para carruajes. ¿Qué es esto, güey? Pero al llegar a Nueva York no logró convencer a ningún fabricante de ruedas. Pues no mames. Quienes no estaban convencidos de que esta sustancia sería más útil que los neumáticos que ya estaban utilizando. Aunque introdujo la goma de mascar a Estados Unidos. Nah. Pero no ganó dinero con el producto. Nah. Pero quiero que lo sepan. Santa Anna introdujo la goma de mascar a los Estados Unidos. Al menos en gran medida. Odio esto, güey. Thomas Adams era un estadounidense asignado para ayudar a Santa Anna mientras estaba en Estados Unidos y experimentó con chicle en un intento de usarlo. No, es que te dije que sí a poder. Que es peor, ya no tomes nada ahorita, güey. Experimentaron con chicle en un intento de usarlo como sustituto del caucho. Fue entonces que compraron 1 tonelada de esta sustancia, pero sus experimentos resultaron fallidos. En cambio, Adams fundó la industria de la goma de mascar con un producto llamado Chiclets. Y fue él quien se llevó el dinero. Verga, güey. Mientras tanto, en México. ¿A quién le importa? 1865. ¿Qué pasaba en México? Había una nueva invasión francesa que buscaba nuevamente desempeñar o buscar a un salvador del país, debido a la ausencia momentánea de Juárez. Fue entonces cuando Santa Anna se ofreció sus servicios como experto militar y político mexicano. No mames. Y Juárez lo rechazó. Le dijo, no, carnal, estamos bien, la neta, Pito. a la vuelta. Que si escucharon el capítulo de la semana pasada, Juárez estaba con el puño de la furia, todo lo que da, y es... ¡Vete a la verga, güey! Santa Anna no se cansaría y de hecho, más tarde ese año, una propiedad de Gilbert Thompson, yerno de Daniel Tompkins, llevaría entonces a que la vendieran para Ajá. que Santa Anna recaudara dinero y empezara a reclutar a un ejército mexicano en los Estados Unidos que regresara para tomar la Ciudad de México. Contra los franceses. Contra quien no estuviera, pa. Contra quien estuviera. Necesito 500 cabrones dispuestos a lo que sea. Que hablen español y francés, porque no sabemos. Exacto. En 1874, después de rendirse... ¿Cuántos años tenía este cabrón ya para ese entonces? 70 y algo. Hijo de 75, perra, güey. 75. Vivió más que la esperanza de vida. En 1874, después de que sus intentos de afianzar el ejército mexicano en América, crear la industria del chicle y fabricar llantas con goma de mascar fallaran, aprovecharía que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promovería una amnistía general y regresó a México. En ese momento, Ay, no. casi inválido y ciego por cataratas. Santa Anna entonces se mudaría a una casa en la Ciudad de México para finalmente morir
el 21 de junio de 1876, a los 82 años. Fue enterrado con todos los honores militares en un ataúd de cristal en el cementerio Panteón del Tepeyac. Panteón Rococó. Y esta es la historia de Antonio de Padua, María Severino López de Santa Ana y Pérez de LeBron. LeBron James. El güey más aferrado que hayan escuchado últimamente. Tal vez han escuchado de güeyes más aferrados. Sí, no mames. Pero si hablábamos ya en el episodio anterior de esta época en la que México era una cantina, Santana era el borracho. Literalmente, güey. Presente siempre, cambiaba de mandos. Santana era el cabrón que se orinaba en la esquina. Era un traidor, era desleal, era el rey Jaiba, perdió 3 veces su pierna. Sin embargo, ahí va el más pendejo de los güeyes. de los líderes militares de la guerra contra Estados Unidos. Esta es la historia de Tony. ¿Qué te parece? Estoy harto, güey. Estoy harto. Güey, su historia es interesante y luego el final es una catarata de pendejadas, güey. El final era él en ácido. ¡Oh, el chicle! ¡Las llantas! La historia de México solo podía ser o real o escrita por Gaspar Noé, güey. O sea, no hay punto medio. Neta, la historia de México es una puta mierda, güey. Es una puta mamada. Y neta, ya me acordé por qué riatas teníamos desde enero que no hablábamos de algo que pasaba en México, porque estoy hasta la puta madre que estos cabrones son los que dirigieron a nuestro puto país, güey. 2 capítulos seguidos de México nos hacen esto. Véanme. No hablábamos de México desde enero Y después- nos ha ido muy bien. Y después de escuchar lo que pasó en México en 1800 y pito, tengo que salir a que me balaceé un cabrón de algún otro puto lugar, güey. Está bien chido vivir en México, cáiganle. No, la neta estuvo divertido. Estuvo cotorrón, ¿no? Estuvo cotorrón. Como ya lo decíamos en el episodio pasado, es una todo lo que sucedió entre que somos independientes y no mames, Porfirio Díaz, estuvo muy de la verga. O sea, México no sabía dónde iba, no sabía qué estaba pasando. Esa ventana entre el Viva la Virgen del Guadalupe y el Mátalos en Caliente es el realismo mágico mexicano. Sí, ya ver, o sea, Santana solo era un pendejo que estaba tratando de sobrevivir. En el Inter Y lo llevó muy lejos. En el Inter se llevó a la verga a México, pero hey, que levante la mano quien no se ha llevado a la verga a México en los últimos 300 años. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. No, güey, neta, qué bonita esa época. Del mundo en general, todo el mundo andaba bien pendejo en esa época, güey. O sea, no nos andemos con mamadas. Si no hemos tocado la guerra de secesión, es porque nos sigue dando asco. Pero en algún momento le vamos a entrar, ¿no? Aún así, en México era todavía más de la verga. O sea, No me quiero ir a mi en México casa. era lo mismo, pero en sepia. O sea, Qué extraordinario grupo de décadas forjaron esta nación. Si les hace orgulloso el himno, la bandera y el escudo, es porque estos pendejos se mataron entre ellos. Eso es lo que nos forjó. Esa ventana de 6 décadas es lo que hicieron que hoy por hoy casi nunca ganamos nada. Ajá, que hoy no podamos pasar al quinto partido. Si Santana se hubiera rendido a la primera, tendríamos 2 mundiales en el gabinete. O sea, la neta, o sea, para todos ustedes que viven en México, perdón, Para los que no, aprovechen. aprovechen, sean felices, Nah, porque, güey, pinche país de la verga. pero la neta tiene su encanto de decir, pues sí, güey. Mira, está pendejo, ojalá no tuviéramos violencia y nos diera miedo salir a la calle, pero pues de ahí en más está cagado, ¿no? ¿Sabes qué también está cagado? ¿Qué también está cagado? El Que se caiga en un niño gordito, ¿no? Sí, el video, Eso está cagado. el video de los corgis cachorritos que se tropiezan de las No, escaleras. el cuyo que le da un brocolazo a su compa. Ese está muy Ese está muy cagado. cagado. Pero otra cosa que también está muy cagada y pueden encontrar en internet es a Lechubiza. En diferentes redes sociales nos pueden encontrar, por ejemplo, en... Nos pueden seguir en Instagram
Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en TikTok. Exactamente. Como, si les gustó este podcast, como Los Varos de la Historia. También tenemos otro podcast que se llama Todo lo que no te enseñan en la escuela. Y todo lo que subamos a ese podcast está en Lechubiza, que también lo pueden seguir en todas las redes sociales. La verdad, me la pasé muy chido en este episodio. A pesar de lo que parece, fue un viajezote. Y pues no sé, los quiero mucho, la verdad. Gracias por estar escuchando este podcast, por mandarnos sus mensajitos de, la neta, me gustó su podcast, qué chingón su podcast. Lo agradecemos bastante, la verdad es que esto lo hacemos con mucho cariño principalmente para nosotros, porque nos divierte mucho hablar de estas pendejadas, pero también para todos ustedes que están escuchando. Y igual que en el episodio pasado, reiteramos la invitación para que vengan y se pongan hasta el pito como yo, de hecho está sobrio, y platiquemos, ¿no? Sobre nuestras desgracias, sobre las cosas curiosas que han pasado en la historia, porque la historia nos ha moldeado, porque la historia tristemente se va a seguir repitiendo y porque la historia de ellos es la historia nuestra. Exactamente. Nosotros fuimos los varos de la historia y les recordamos como cada semana que la pierna de Santa Ana era de caucho y se la robaron. La otra la usaron como bate de béisbol. Santa Ana quiso meter la industria del chicle a los Estados Unidos y su gallo Carlos fue el campeón de 5 continentes. ¡Vamos, Carlos! ¡Tan, tan, 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 tan! Obvio, vivir en México.